a buscar en Mateo, capítulo 8, del versículo 14 al 17. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Vamos a ver la palabra del Señor este día, la cual está basada en el capítulo 8, los versículos 14 al 17. Pero es importante que podamos ver algo que vemos únicamente en el versículo 17. La palabra del Señor nos dice en el versículo 17: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Nuestro mensaje para hoy: Cristo que sana la enfermedad que el mundo no puede sanar. Cuando Pablo habló a los judíos en el libro de los Romanos, se enfatizó en algo muy importante. Romanos 3:23. Todos, dice la palabra del Señor aquí, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, no hay salvo ni aún uno, o sea, no hay justo ni aún uno. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que comprender que el mensaje de hoy tiene que ver más enfatizado en el área o en la parte que es espiritual, y por eso tomamos el versículo 17, porque está hablando de una profecía que se cumplió, ¿ya? Una profecía que se cumplió en Jesús. Nada puede hacer que una persona que está separada de Dios pueda salir del pecado original. Ninguna norma humana puede lograr esto, ¿ya? Ninguna norma humana. Cuando David habló del pecado original, se refirió a él de esta manera en el Salmo 51:5. En maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. ¿Qué quiere decir esto? Que el pecado original es algo que ha formado parte de nosotros, que nacemos con él. ¿Ok? Nacemos siendo pecadores. Cualquiera de ustedes me dice: pero ¿cómo puede ser que un bebé? Nacemos siendo pecadores. ¿Ok? Y nada nos puede librar de esa condición del pecado original. Nada que podamos hacer, ni ninguna religión tampoco, puede librarnos de este pecado original. En la época de Jesús había muchos religiosos, pero ellos estaban separados de Dios, porque no habían entendido este problema fundamental que es el pecado original. Así que definitivamente desde el principio, desde la creación allá en el Edén, el hombre tiene la necesidad de estar con Dios, porque para eso fue creado. Ustedes han escuchado mucho en las diferentes clases cuando se habla acerca de la creación y el orden de la creación de Dios. Que Dios creó a los peces para estar en el agua, que Dios creó los árboles para que estuvieran en la tierra, y que si los peces salen del agua se mueren, y si los árboles son quitados de la tierra también. Pero que el hombre fue creado para estar con Dios, y el hombre sin Dios está muerto. El hombre sin Dios ha perecido. Y esto fue lo que aconteció en el Edén. En el Edén, por causa del pecado original, la desobediencia del hombre, quedó separado de Dios, y el apóstol Pablo dice ahora: han sido, ¿verdad?, destituidos de la gloria de Dios. Y yo podría decir que fue destituido de toda gracia de Dios.
¿Ya? ¿Por causa de qué? De el pecado. Por cuanto todos pecaron. Esto es algo que en realidad tenemos que considerarlo, tenemos que entenderlo bien. Por eso el hombre necesita únicamente de Dios y de su gracia para ser restaurado. Y esto lo puede hacer solamente Cristo, es el que da la salvación. Por eso nosotros entendemos hoy y decimos que solo Cristo es la única forma que ha establecido Dios para ser sanados totalmente y recibir la sanidad fundamental. Por eso hoy nosotros hemos alcanzado esto. Quiero que nosotros en este momento, en esta introducción, veamos 4 cosas que son importantes. En primer lugar, ¿de dónde vienen los problemas físicos? Todo viene del pecado original. ¿Por qué es importante el Evangelio para el mundo? Porque es lo único que puede, ¿verdad?, solucionar el problema del pecado original. Solo Cristo va a solucionar este problema fundamental. Número 3. El Evangelio soluciona la muerte y la vida. Nos saca de la maldición para darnos la bendición eterna. ¿Ustedes escucharon la canción? La última. Esa hablaba acerca de eso, ¿verdad? De la sangre de Jesús. La sangre que nos redime. La sangre que nos devuelve a nosotros el estado original. ¿Podemos comprender esto? Nos devuelve el estado original. Por la sangre de Jesús en Cristo en el Calvario. Cuando en Juan 19:30 el Señor dijo, consumado es, allí terminó el problema fundamental para todos aquellos que creen en Jesús, el Cristo. Aquellos que confiesan que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y le recibe como Salvador, como dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. Han recibido la potestad de ser hechos hijos de Dios. No que lo eran, porque eso lo habíamos perdido. Eso lo habíamos perdido, ya no éramos hijos de Dios. Por eso el Señor mismo Jesús en Juan 8:44 dijo estas palabras: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y el que no tiene a Cristo, su padre es el diablo. El que no tiene a Cristo es un hijo del diablo. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que sacar a esa gente, salvar a esa gente. Jesús hizo lo que fue necesario. En Isaías 53, del 1 al 5, nosotros leímos claramente todo el sufrimiento de Jesús en la cruz del Calvario. Y por último, nos dice que por las llagas de Él fuimos nosotros curados. Por las heridas de Él fuimos curados. Por el derramamiento de la sangre de Él en la cruz del Calvario fuimos nosotros curados. La gente necesita saber esto. Porque usted y yo, que conocemos a Cristo, que le hemos recibido como Salvador, que entendimos la palabra del Señor en Juan 3:16, cuando nos habla de que Jesús vino con ese propósito a este mundo. Él no vino con el propósito de crear religiones. Él vino con el propósito de salvar a esta humanidad que fue predestinada a la salvación en el pacto que Dios estableció en Génesis 3:15. Por eso, la palabra de Dios dice, todos los que le recibieron, todos los que creen en su nombre, para que todos tengan salvación y vida eterna. Y la palabra todo es todo, pero todo el que cree, todo el que le recibe, porque ese es el pacto de Dios, y Dios cumple su pacto, Dios cumple su promesa, Dios cumple su palabra, y por eso tenemos que estar aferrados al pacto. No tenemos por qué seguir sufriendo, porque el Evangelio solucionó todo ese problema de la maldición que estaba sobre nosotros por causa del pecado original. El que ha creído en Cristo ha sido librado del pecado. El que le ha recibido como Salvador ha sido librado de ese problema.
Pero el que todavía no le ha recibido, o el que en el camino lo recibió pero lo abandonó, va a sufrir porque se ha separado de Dios. Miren, hay dos condiciones muy interesantes aquí. Es la condición del hombre que no quiere a Cristo, que está separado totalmente de Dios. Pero también está la condición del hombre que ha recibido a Cristo, pero voluntariamente ha buscado separarse de Dios. Ambos allá afuera en ese campo de muerte, ambos van a sufrir. Uno sufre porque no ha conocido a Dios y está separado de Él. El otro sufre porque le ha conocido, pero voluntariamente se ha separado de Dios. Entonces sufre. No porque Dios quiere que sufra, sino porque se ha separado voluntariamente de Dios para irse al mundo, para querer hacer las cosas del mundo y vivir como el mundo vive. Ha sido engañado por Satanás. Satanás tiene cautivos a los que no han conocido a Cristo, no han conocido a Dios, pero pone en cautiverio también a aquellos que han conocido a Cristo, pero se han separado de Dios voluntariamente y se han ido al mundo. Por eso, aunque es diferente, las consecuencias son muy similares. La única diferencia es que este que no ha conocido a Dios sigue su vida sin conocer a Dios, seguirá su destino final, es el infierno. El que conoció a Dios tiene salvación, pero va a vivir un infierno aquí hasta que llegue el momento en que se vaya con el Señor. Los otros van a vivir dos infiernos, porque van a vivir infierno aquí e irán al infierno al final, porque ese es su destino, por no haber conocido a Dios, por no haber creído lo que la palabra del Señor dice en Juan 3:17 claramente. Dios no envió a Jesús a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. Pero el versículo 18 dice que el que ha creído tiene salvación. Pero el que no ha creído, ya está condenado. Esa es la situación, el estado espiritual de aquel hombre que todavía, o mujer, pues cuando digo hombre me refiero en general, ¿verdad?, a la humanidad que no ha recibido a Cristo como Salvador. Está en esa condición, separado de Dios. Está bajo los dos estados espirituales. Allí está, porque él es un no creyente. Pero ¿qué pasa con el creyente que se separa? O el creyente que cree que puede vivir licenciosamente delante de Dios. No, va a sufrir. Dios no quiere que usted sufra, pero usted decide hacerlo, porque usted voluntariamente busca separarse de Dios y se va a las cosas del mundo, a las cosas que le atraen. Pero la palabra de Dios dice que Cristo que sana la enfermedad que el mundo no puede sanar. Entonces, ¿qué va a buscar ahí? ¿Qué va a buscar en el mundo? La palabra de Dios dice que la atracción del mundo es enemistad contra Dios. Y si un creyente se va al mundo, va a ponerse en enemistad contra Dios. Se va a buscar problemas. Porque Satanás entonces al ver esto se va a aprovechar de esa situación. Por eso no podemos ser creyentes con un pie en el Evangelio y con otro pie en el mundo. Eso no funciona. ¿Ok? No funciona. Cristo sanó la enfermedad que el mundo no puede sanar. Y si usted ha sido sano de esto, ¿qué hace buscando las cosas del mundo? Si Cristo lo sanó, está sano. Entonces, busque las cosas de Dios, ponga sus ojos en Cristo, aférrese al pacto de Cristo. Porque si se enraiza, porque si se graba, se naturaliza el Evangelio, las obras en tu vida acontecerán. Porque Dios te va a dar respuestas a tu vida. Pero si te apartas del Señor, no va a ser así. En Marcos, capítulo 16, siglo 15 al 20, Jesús en su ministerio público sanaba a los enfermos, ¿verdad?
libraba a la gente de los demonios. Y en nuestra lectura de hoy lo vemos sanando a la suegra de Pedro. Lo principal, o la principal razón de las enfermedades es porque están separados de Dios. Muchos no están entendiendo eso. En Isaías 53 habla de todo ello. ¿Qué significa? ¿Por qué la palabra no dice que nos salvó, sino que nos sanó? Que por sus heridas, por su llaga fuimos nosotros curados. Significa que la enfermedad producida por el pecado original en nuestras vidas solo puede sanarla Cristo. No puede ser sanada por medicina, por la ciencia, solo lo puede sanar Cristo. Las heridas fundamentales del pecado original, Cristo las sana. Pero muchas veces estamos viviendo con heridas, porque no entendemos que cuando venimos a Cristo, allí terminan mis motivos, allí terminan mis sentimientos, allí terminan mis deseos, y comienza únicamente el deseo de Dios. Si usted se enfoca en el deseo de Dios y comienza a dejar a un lado sus heridas, sus motivaciones, sus deseos, sus pensamientos, sus sentimientos, entonces Dios va a hacer una gran, maravillosa obra en usted. Pero mientras todavía estas heridas del pasado siguen allí y todavía usted siente sus sentimientos, su odio, su rabia, su problema por causa de las heridas, no va a orar Dios en tu vida si no le da la oportunidad. Entrégale todo a Dios. ¿Ok? Entrégale todo a Dios y Dios hará lo que tiene que hacer. Por eso nos habla que Jesús vino para llevar nuestras enfermedades. Él conoce tus heridas. Y por eso en esa cruz del Calvario, por sus heridas, nuestras heridas fueron curadas. Pero ¿qué pasa? ¿No lo creemos? ¿No lo creemos? ¿Queremos vivir con heridas? Hay que sanarlas. El énfasis que ustedes están viendo en la palabra de Dios todo este tiempo, hablando de sanar enfermedades, de problemas de las heridas. Porque Dios sabe, esto yo no lo he inventado. Estamos siguiendo la corriente de la palabra de Dios que está dando a nosotros. Lo que yo estoy predicando aquí lo están predicando muchos otros pastores que estamos preocupados en la alianza de la evangelización del mundo por el problema que existe hoy en medio de la iglesia. No podemos, hermanos, no podemos avanzar si sigue habiendo heridas en nosotros. Hay que sanar. Y para eso Cristo vino, para sanar. Por su herida, las heridas nuestras tienen que sanar, pero tenemos que entender eso. No podemos. ¿Cómo lo va a sanar el Señor si no creemos que lo va a hacer? Por eso es muy importante aferrarnos al pacto, a la palabra de Dios. Por eso Él vino para quebrantar, para destruir la obra de Satanás. Eso fue lo que hizo en la cruz. ¿Ok? Y cuando habla de esa herida, de esa llaga, está hablando del pecado original. La obra de Satanás fue ese pecado original. Pero Jesús vino para destruirla. Es lo que la palabra del Señor dice en 1 Juan 3:8. Y dice claramente que el que está practicando el pecado, ¿qué pasa con él? ¿Ah? Pero para eso vino Cristo. Para destruir la obra del diablo, la obra de Satanás en nuestras vidas. ¿Qué era esto? ¿Qué fue lo que aconteció? El pacto de Génesis 3:15 se cumplió.
Vamos a ver lo que nos dice el punto número 1. Lo que nadie enseña. En el momento que sabemos, entendemos por qué vino Cristo, las tinieblas serán quebrantadas. Miren, es importante esto. No es solo conocer a Cristo. No es solo conocer a Cristo. Es conocer el valor de Cristo. Amén. Es conocer el valor de Cristo. Aférrese a esta palabra. Conocer el valor de Cristo. ¿Ok? Bien. Miren lo que la palabra del Señor nos dice. Las tinieblas son quebrantadas por completo. Aquí se acaba la obra de Satanás. En la cruz Jesús nos dijo, consumado es. Allí se terminó. La humanidad está caída, como en arenas movedizas. Quizás no la conocemos nosotros, pero hemos visto de películas, ¿verdad? Cuando las personas caen en las arenas movedizas. Por más esfuerzo que hagan para salir de allí, ¿qué es lo que pasa? Se hunden más, ¿verdad? Por más que luchan por salir de las arenas movedizas, ¿qué pasa? Se hunden más y no tienen esperanza, que es lo único que los puede salvar. Una fuerza exterior extienda su mano, lo tome y lo saque de allí. ¿Amén? Esa es la condición del hombre sin Cristo. El hombre que está separado de Dios está en arenas movedizas. Si no extiende su mano y le pide a Cristo que lo saque de allí, lo hundirá y se perderá. No habrá solución. Así está el hombre, así está la humanidad caída sin Cristo, sin Dios. No puede salir solo, necesita ayuda. Solo el Evangelio puede hacerlo. Para eso vino Cristo. Y usted es esa mano. Usted es esa mano. Porque usted ha conocido el Evangelio. Porque usted tiene a Cristo en su vida. Y es la mano que puede ser extendida para que ese que se está hundiendo conozca el Evangelio, reciba a Jesucristo y pueda salir de allí. No es usted que lo va a sacar el Evangelio que usted le va a decir, que usted le va a transmitir, que usted le va a predicar. Entonces, ¿a cuántos se están dejando ustedes hundirse en esa arena movediza? ¿A cuántos? A su propia familia muchas veces. Es tiempo, hermano, de que consideremos esta palabra. Jesús vino. Murió en la cruz, usted y yo hoy tenemos salvación porque el Señor vino y recibimos esa oportunidad de salir de esa arena movediza donde estábamos metidos, donde nuestro destino era la muerte, la condenación eterna, pero gracias al Evangelio que conocimos, solo Cristo, salimos de allí. Entonces hoy nos toca a nosotros llevar este mensaje de salvación a este mundo que se está perdiendo. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Por qué no lo hacemos? Porque estamos concentrados en nuestras heridas. Estamos concentrados en nuestros motivos, en nuestros sentimientos, en nuestros deseos. Y la gente se está perdiendo. Y la arena movediza se está tragando a todo el mundo. ¿Cuándo vamos a soltar eso? ¿Cuándo vamos a deshacernos de esas cosas del pasado que nos tienen amarrados? ¿Cuándo vamos a romper y no permitir que el diablo nos engañe? ¿Hasta cuándo va a seguir engañándonos y todavía vamos a seguir? Nos parecemos al pueblo de Israel. Dios nos sacó de la esclavitud y dijo, preferimos ser esclavos. Estábamos mejor cuando éramos esclavos. ¿Cómo puede ser posible que siendo libres van a decir que son mejores que estar esclavos? ¿Que es mejor estar esclavo? Díganme ustedes. Por eso el apóstol Pablo dijo a los Gálatas, no entiendo cómo ustedes siendo libres quieren volver a ser esclavos. ¿Pero por qué?
esclavizamos ¿a qué? A eso, a esos deseos nuestros, a esos sentimientos nuestros, a esos motivos nuestros. Todavía estamos en el yo, como en Génesis 3. Puede ser, hermanos. La iglesia tiene que salir de allí para que entonces puedan lograr el objetivo por el que ustedes están aquí. Ustedes no están aquí para otra cosa. Ustedes ya tienen salvación. Ya ustedes tienen vida eterna. Ya el reino de los cielos es su destino. Ahora les toca tender su mano a los que están hundidos o hundiéndose en la arena movediza del mundo. Amén. Entendamos esto. Jesús es el arca donde nosotros estamos seguros. Génesis 6:14. Jesús es la Pascua que nos liberó de la muerte eterna del pecado, el sacrificio por el pecado. Éxodo 3:18. ¿Verdad? Solo Jesús, el Cristo. Isaías 7:14. Es la solución a la esclavitud, al cautiverio de Satanás. Con la confesión de Pedro en Mateo 16:16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Allí se terminó todo. Lo que nadie puede hacer en segundo lugar. Desde el momento en que disfrutamos a Cristo, las obras se levantan en nosotros, se levantan en nuestro campo. Pablo descubrió esto. Por eso tenía el poder que Dios le había dado para sanar a los endemoniados, a los enfermos. La palabra del Señor nos dice que cuando los apóstoles pasaban, solo la sombra sanaba a los enfermos, solo su sombra. Por eso pudo ver el cumplimiento de Mateo 28:16 al 20. No estamos solos, hemos sido llamados para predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso estableció tantas iglesias entre los gentiles. Por eso hoy nosotros tenemos otro poder. Él se aferró al poder de Hechos 1:8. Y a ese mismo poder estamos aferrados nosotros. Porque nosotros recibimos la misma bendición de Hechos 1:8 que recibió Él. Y que recibieron todos los discípulos. Que recibió la iglesia en su momento. Para cumplir la misión tenemos todo el respaldo celestial. Y no hay ningún poder que se pueda oponer al Evangelio. Porque el Señor del Evangelio es Jesús el Cristo. ¿Y quién puede contra Él? Ya Él venció. Ya Él derrotó a Satanás. ¿Por qué todavía nos dejamos engañar del diablo? Él cumple su promesa. De Mateo 28:20. Y yo estaré con vosotros, ¿verdad? De vez en cuando, cada domingo, no, todos los días, hasta el fin. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué todavía tenemos que estar sufriendo? Dios nos ha dado lo que nadie puede dar. Todo cambia cuando está Cristo. Cuando somos llenos por Cristo, como un recipiente que disfruta el pacto, entonces vendrá la respuesta para la época. Por eso Jesús mismo dijo, por eso Él lo dijo, vayan, prediquen el Evangelio a todas las personas. Por eso le digo, ustedes sanarán los enfermos, sacarán demonios. Marcos 16:15-20. Mateo 28:18-20, como se lo había dicho. Y también dijo, me seréis testigos. Hechos 1:8. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Es la palabra el problema? ¿Es la promesa el problema? El problema somos nosotros, que no queremos quitar esas cosas que se han sellado, que se han enraizado en nosotros, heridas del pasado, pero solo necesitamos ir a Cristo, reconocer nuestro estado espiritual, reconocer que todavía estoy con mis motivos, con mis sentimientos, con mi deseo. Cuando reconocemos esto, vamos a recibir esa sanidad plena, integral que necesitamos
Vamos a grabar entonces el Evangelio. Vamos a grabar la palabra de Dios. Satanás no va a poder hacerme sufrir, no va a poder engañarme. Por eso me aferro al pacto, a Cristo. Y me visto con el Evangelio. ¿Quién puede entonces contra mí? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Hermanos, aférrense a esta palabra, el pacto. Concluyo diciéndoles, tenemos que abrir nuestros ojos y ver cómo las siguientes generaciones están conquistadas por la cultura del mundo, la música, los medios, los videojuegos. Todo esto está influenciando de tal manera que se ha convertido en el Dios de ellos. Es el Dios de este mundo el que domina con sus demonios, que está usando a la gente para manipular a otros. Lo que nosotros no hacemos, lo están haciendo ellos, influenciados por los demonios. Por eso el mundo está en la condición. Por eso todos los medios de comunicación, todo está influenciando, no para el bien, sino para lo malo. Fíjense las novelas. ¿Cómo le gusta a la gente las novelas? Especialmente las mujeres. Bueno, a algunos hombres también les gustan las novelas. Fíjense la influencia de las novelas. ¿Ah? ¿Cuánto ven las enfermeras? O algo así se llama, enfermera o enfermera, qué sé yo. ¿Cuánto ven eso? ¿Saben qué es lo que enseña eso? Que el homosexualismo es normal. Apuesto que ahora van a decir, para no seguro que tenés novela, ¿cómo sabes? ¿Ah? Yo lo sé. Eso es lo que está transmitiendo homosexualismo. Otras novelas transmiten violencia. ¿Qué enseñan los videojuegos? Pura violencia, pura matanza, pura locura. La OMS acaba de anunciar que los videojuegos se han convertido en una adicción peor que cualquier droga. Evidencia de esto tenemos que un muchacho, porque le quitaron el PlayStation y el Wi-Fi, eso, se lo quitaron, tomó una escopeta y montó a su papá y a su mamá y a su hermano. Solo porque le dijeron, no vas a jugar más PlayStation, te vamos a quitar el Wi-Fi. ¿Ok? Porque tú vas mal en la escuela. Y hasta que no mejores tus notas en la escuela, no vas a tener más PlayStation. El muchacho fue con una escopeta y los mató. ¿Eso es de Dios? No, esto es del diablo. Y posiblemente muchos de ustedes les gusta jugar Free Fire o algo así. Pero ya yo sé que ustedes me entendieron. Principalmente los jóvenes. Les gusta. Y entonces cuando juegan en compañía de otros, ¡hey, pero por qué dejaste que me mataran! Tú vas a ver, ahora yo no te defiendo y vas a dejar que te maten a ti. ¿Por qué? Niños pequeñitos jugando con otros de Argentina o de Chile o de sea, sometidos, pequeñitos, y lloran y patalean cuando le quitan ese aparato. No vas a jugar más porque vas a hacer las tareas. ¡Qué lindo! Hermanos, esto es una realidad. Y esto no es un problema que lo vamos a ver. Es un problema psicológico, o es un problema de esto, de educación. Esto es un problema espiritual. Está dominando porque los demonios, Satanás mismo está dominando todo ese campo. Y nosotros, con ellos, no molesten más, vete para allá y juega todo lo que tú quieras, que estés viendo la novela. ¿Sí? Un método de aquietar al niño. Y cuando no se lo da, el niño patalea, hace bulla, ya, cálmate, coge. Me tienes ya aburrido con tu bulla, vete a jugar. Le estamos entregando al niño al diablo. El sistema moderno de hoy
de las familias modernas tienen alguna economía, su cuarto del niño especial para él, su computadora, su pantalla de televisión, su PlayStation, no sé cómo se llama ahora, porque hay unos ahora que son más sofisticados, y vaya, tenga ahí eso. Cierra su puerta, nadie sabe que mira ahí adentro, nadie sabe que está viendo, nadie sabe. ¿Ah? ¿Y qué pasa con las computadoras de hoy en día? Porque esto es del diablo lo que acontece, porque hay un control demoníaco detrás de esto. El niño está tocando un botón y de repente aparece una mujer desnuda ahí. Él no la estaba buscando, pero le apareció. Tengamos cuidado, porque Satanás está dominando el mundo con todo esto. Y nosotros, los padres, somos responsables de lo que ven nuestros hijos, de lo que hacen nuestros hijos. Y no importa si es un maigullón como Bello, no importa. Usted, mamá de Bello, tiene que saber qué es lo que él ve, qué es lo que él hace con la computadora y con todo eso, porque él es un joven. ¿Me están oyendo por allá atrás? Hay que tener mucho cuidado hoy, porque Satanás se está utilizando, vuelvo y lo repito. Tenemos que abrir nuestros ojos y ver cómo las siguientes generaciones están conquistadas por la cultura del mundo, por la música. Hay algunos que les gusta la música, una nueva música que hay ahora. Yo estaba viendo esos locos por ahí, que se pintan el pelo y se hacen cortes raros y que son coreanos. Y hay algunos que les encanta esa música. Yo no sé ni qué cantan ahí porque yo no sé inglés. Y coreano tampoco. Pero hay mucha gente aferrada a eso. ¿Ah? Yo no sé qué, miren, hay quienes tienen una colección de figuras, de muñequitos, de Japón, con Hisoki, Sakisaki, no sé qué cosas, que valen un montón de plata, y yo no sé estos bichos qué significan. Y el papá se lo permite, es vale, da plata para que compren esos muñecos. ¿Qué significan esos muñecos? Ah, está bien, si los muñequitos, eso no hace nada. Esos muñequitos están llenos de demonios. Gozuki, no me acuerdo cómo era, y hay unas cómicas de esos bichos. Una tira animada. Ustedes saben de qué estoy hablando. No se me hagan, ustedes saben de qué estoy hablando. Por eso tienen que tener cuidado. Hoy hasta las comiquitas más inocentes de la televisión te traen cosas terribles. Mi pastor Down decía, ese es el Dios de un solo ojo, la televisión. Ese es el Dios de un solo ojo. Ahí se la pasan todo. Dígame, ¿cuánto tiempo ve televisión? Decía él. ¿Cuánto tiempo ve televisión? ¿Cuánto tiempo lee la Biblia? ¿Cuánto tiempo ve televisión? ¿Cuánto tiempo ora? Y eso era hace bastante rato ya, cuando el pastor Down estaba allá en la iglesia de Pedregal, que era un muchacho más joven que ahora. Por eso, hace rato, hoy conocemos gente que se llaman influencers. ¿Qué significa que sean influencers? Bueno, ¿qué quiere decir eso de influencer? Para mí, algo que está influenciando sobre otros por el medio que tienen, el canal de YouTube o lo que sea, de Instagram, de lo que sea, pero se llaman influencers, ¿sí o no? Los jóvenes, digan, ¿se llaman influencers? Ajá. ¿Y qué están haciendo los influencers? Cuidado. Por eso, hermanos, los medios, los videojuegos, todo esto está influenciado por el Dios de este mundo, Satanás, y sus demonios, que usan la gente poderosa de este mundo para manipular a esta generación y llevarla por los caminos de destrucción. Le voy a mencionar uno nada más, Bill Gates. Es masón. Bill Gates es un masón. ¿Ya? Y a cualquiera de ustedes dice, no, pero si él es buena gente, tiene un orfanatorio y donó no sé cuántos millones de dólares.
No se dejen engañar por el diablo. Y como bien que hay otro montón más. Son gente poderosa en este mundo que están controlando el mundo. Los masones, ese movimiento masónico en el mundo está controlando el mundo. Porque tienen el poder económico para hacerlo. 10 millones, 8 millones, 10 millones. Eso no es nada para ellos. ¿En qué lo invierten? ¿En el evangelio? ¡No! Lo invierten en destruir la obra de Dios. Quieren destruir la humanidad del mundo entero. Ese es su fin. Por eso van con su influencia económica a la ONU. Y la ONU comienza a decir a los países pequeños como los nuestros, o hacen lo que la ONU dice, o no hay ayuda económica para ustedes. Y entonces viene a nuestro país que hay que enseñar que ya no es una familia, sino que hay 3 clases de familia. La familia formada por la pareja, eso le llaman la clásica, no me acuerdo cómo se llama la original, mujer y hombre. La familia formada por 2 mujeres y la familia formada por 2 hombres, este tipo de familia, ¿ok? Y eso está, ahora va a venir en una enseñanza en los libros de las escuelas, del programa educativo de las escuelas. Hace rato lo están tratando de hacer. La ministra de Educación, que es una creyente, ¿ok? Se ha aguantado la cosa, pero ella no va a estar en el tiempo. Y posiblemente la saquen antes del tiempo, no se sabe. Porque esto es un puesto político. Pero la ministra, ella es creyente. Y ella habló sobre ese tema y está aguantando eso allí. ¿Qué quiere decir? Que eso viene. Eso viene. Porque es la obra de Satanás para manipular las generaciones futuras. Por eso nosotros tenemos que estar muy preocupados por enseñar a nuestros niños el Evangelio, la palabra de Dios. Por eso tenemos la escuela de niños, la iglesia de niños, perdón, para enseñarle a ellos. Porque es que son ellos, son los remanentes. Ellos son la iglesia del futuro. Ellos son los que van a llevar el Evangelio del futuro. Y si lo dejamos que este sistema los acabe, ¿qué va a pasar? ¿Qué esperanza tiene el futuro entonces? Dije que iba a terminar, ¿verdad? Bueno, voy a terminar. Tenemos que orar tomando el pacto. Si nos concentramos, las obras de Dios se levantarán. Si oramos profundamente, si oramos continuamente, si oramos concentradamente, la obra de Dios se levantará. Y entonces vamos a influenciar, o la iglesia va a influenciar a esta sociedad. Porque entendemos que solo Cristo puede restaurar todo, todo. ¿Ok? Todo puede ser restaurado. Miren, hay una pequeña anécdota que voy a terminar con esta historia. Es una mujer famosa, hoy en día muy conocida, se llama Fanny Crosby. ¿Okay? Esta mujer, por una negligencia médica, quedó ciega. Le fue presentado el Evangelio. No se sanó de la ceguera, pero fue sana. Recibió la salvación. Y es la escritora de una gran cantidad de himnos que se cantan hoy en las iglesias. Himnos de alabanza, himnos de adoración. Eso no es más que una respuesta de Dios a su vida. ¿Qué quiero decirle con esto? Lo más importante es la sanidad espiritual. Que la gente conozca a Cristo y tenga salvación. Más que la sanidad física. El énfasis de la cruz, aunque dice así, por sus llagas fuimos curados, no está hablando de la enfermedad física, sino de la enfermedad fundamental, que es el pecado original que nos condenaba a la muerte. Las enfermedades terminales terminan en la muerte. Por eso cuando usted oye que dicen tiene un cáncer terminal,
es porque su destino ya está listo. No se sabe cuándo, pero pronto va a morir. Y ese es el pecado original de nosotros. Pero Cristo vino para sanar ese problema. Hoy tenemos esa sanidad para llevársela a otras personas. Por eso siempre digo, somos las torres, los guardas, los doctores espirituales, especialistas del Evangelio, para transmitir esta sanidad a esta humanidad hoy. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias esta noche por tu palabra. Gracias porque estamos seguros en ti, Señor. Como Noé y su Babel estuvo segura en el arca. Estamos seguros de esa sanidad espiritual integral por la sangre que derramaste en el Calvario, por esas heridas tuyas que nosotros curamos. Gracias, Señor. Gracias por tu promesa de ese pacto cumplido de Génesis 3:15 que se cumplió en Juan 19:30. Gracias, porque todo fue consumado. No quedó nada, Señor, por hacer. Solo tenemos que creer. Solo tuvimos nosotros que recibirte como Salvador en nuestras vidas y todo fue hecho inmediatamente, porque esa es tu promesa y esa es tu palabra. Que podamos nosotros transmitir este evangelio para que otros lo conozcan y podamos salvarnos de esta arena movediza del mundo que nos está destruyendo, que al final se nos va a llevar. Gracias porque nos has llamado como los evangelistas de esta época, los protagonistas de este tiempo, Señor. Guíanos, Padre, para cumplir tu palabra y poder llevar esta salvación a otros. Y que también, Señor, la iglesia hoy esté muy preocupada por preparar a los remanentes, los niños, que son los que van a continuar esta obra, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra de hoy. Padre, bendigo esta congregación en el nombre de Jesús, que es el Cristo, que hayan recibido tu palabra y que esta palabra se cumpla en sus vidas. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Y amén. Dios les bendiga, hermano.